El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 1 de noviembre. Estamos iniciando Entre Líneas, esto en una semana, pues a pocas horas de las elecciones en los Estados Unidos que puedan dar un cambio radical al mundo. Esto, bueno, en una semana donde Panamá pues, está siendo ejemplo de su control de la pandemia. Mientras Europa se confina, Estados Unidos tiene unos rebrotes que han llegado hasta 85.000 casos diarios. Pues en nuestro país sigue la pandemia pues bajo control, con mucha cautela. En estos días que vamos a tener de desconfinamiento, en el cual podremos ir a la playa, pues mucha gente se espera que en estos días parta, si no es que partieron ya, hacia el interior del país a disfrutar de este asueto por fiestas patrias. Recuerden, habrá ceremonias virtuales, pues tanto el 2, el 3 como el 4 de noviembre. Así que pendientes a eso, José, en un momento en el que Chile pues, votó abrumadoramente por ese cambio constitucional, envuelven pues, estos incidentes, atentados terroristas con tintes religiosos en Francia, en un atentado en Niza que deja 3 personas fallecidas el pasado miércoles. José Luis Ríos, yo creo que las elecciones de los Estados Unidos, pues lo que va a marcar la agenda informativa. Sí, y es el tema, Fernando, hablar, sin embargo, felicitar a todos esos panameños por la manera en que se están comportando, y es así como se tienen que seguir comportándonos todos, porque a pesar de que tenemos casos diarios, suben, bajan, es importante que mantengamos las medidas de bioseguridad al momento de viajar y que también las declaraciones del ministro Luis Francisco Sucre han creado una serie de debates que si es legal o no realizar las pruebas de manera aleatoria en aquellos retenes o puestos de controles. Sin embargo, es importante mantener ese distanciamiento, también comportarnos como panameños, principalmente en este fin de semana, que ya muchos han viajado y que otros van a esperar mañana lunes, que trabajan quizás hasta las 4 o 5 de la tarde para poder viajar también, hacerlo con mucha responsabilidad. Y como lo has dicho, Fernando, las elecciones de los Estados Unidos es la que marca la agenda informativa y principalmente queremos conocer todos los latinos cuál es el debate, cuáles son esas propuestas a pocos días ya o a pocas horas, Fernando, para América Latina, que tienen cualquiera de los dos candidatos y que el que vaya a ganar es importante para América Latina y cómo se va a ver nuestro país beneficiados con estas elecciones también, Fernando. Así es, Guillermo Antonio Ruiz. Yo creo que ninguno tiene una propuesta clara para América Latina más que, bueno, por lo menos el señor Trump tenía el muro. Pero, es decir, América Latina tiene varias elecciones de ser la gran ausente de este debate. Yo creo que desde 1992 y el tema de la apertura, de la globalización, con qué hacer con México, que la convierten en una fábrica para América Latina, pues caído el muro de Berlín, caído del pedestal América Latina de los intereses norteamericanos. Muy buen día, Fernando, muy buen día, José Luis. La verdad es que lo que está pasando en Estados Unidos es que América Latina no incide en la agenda económica de ese país. Al no incidir en la agenda económica, pues tiene casi ningún peso en los discursos. Nada más que hay que ver lo que pasa con Donald Trump. Donald Trump habla del Canal de Panamá para referirlo a la grandeza de lo que han hecho los norteamericanos. Y Biden da la impresión de que no sabe dónde está América Latina, a pesar de que él vino aquí en el gobierno de Ricardo Martinelli a hacer una de esas visitas de vicepresidente de Estados Unidos para ver qué negocios logran. Pero fuera de eso, lamentablemente América Latina es para el establishment de Estados Unidos en ambos partidos, México y Compañía Limitada, claro, en el cual la migración es el tema importante para los demócratas. ¿Por qué? Porque es su caldero. Mira,
seamos honestos, si no es por la migración, no existiría ni Telemundo ni Univisión. Ya una vez que tú estás asimilado en la cultura norteamericana, difícilmente te interesa el español y tu segunda y tercera generación ni lo hablan, si eres latino o de otro lugar donde migres. Entonces, ahí es donde tú ves el peso realmente que tiene el conglomerado de países latinoamericanos. Cero en esta campaña. Así que no esperemos nada de aquí hasta que venga el próximo presidente. Y sí les digo algo, la agenda del Departamento de Estado para América Latina va a ser la misma, ya sea con Donald Trump o ya sea con Joe Biden. El juego en Venezuela está trancado, el resto de América Latina pues son convidados de piedra para ellos, y para lo más importante para Estados Unidos son las bases que tienen en Colombia, la posibilidad de utilizar El Salvador siempre para cualquier cosa, y Panamá por su posición estratégica a través del Canal de Panamá. El resto solamente es para que el avión presidencial reposte gasolina en algún viaje que esté haciendo. Pero más allá de lo que yo acabo de decir, y me quedo corto, no estoy exagerando, América Latina en la agenda de los Estados Unidos no aparece por ninguna parte. En cambio, la agenda del Medio Oriente sí pesa mucho, porque, por ejemplo, en esta campaña, Donald Trump ha utilizado todas estas negociaciones que ha hecho Jared Kushner, el yerno, el esposo de Ivanka Trump, y que ha logrado que Israel comience a lograr aliados que durante muchísimos años le fue imposible. Estos réditos, esto trae réditos electorales. Muchísimo del núcleo duro judío de California se ha dividido, ni hablar del de Nueva York, ambos feudos demócratas, y por supuesto el de la Florida, que digamos que es uno de los más, uno de los que más tiene económicamente y que está poniendo dinero a Donald Trump. Entonces, las regiones del mundo para Estados Unidos, los problemas raciales internos, los problemas de seguridad, los problemas económicos, la pandemia, ha hecho que la agenda nacional pese como nunca antes en esta campaña pero hay electoral. Hay algo, Memo, que, es decir, la elección, sobre todo la segunda de Reagan, la de 1984, esa es la que marca una división de aguas. Este señor Falkenhayn, este señor Atwater, cuando inventan pues radicalizar el partido republicano y convertirlo en un partido profundamente ideológico, antiaborto, bueno, un partido pues mirando los valores nacionales de los Estados Unidos. Y yo veía una estadística que es interesante verla en este momento. En 1992, el 13% de los republicanos y el 14% de los demócratas veían al partido contrario como una amenaza para los Estados Unidos. Hoy día, el 44% de los votantes demócratas y el 47% de los votantes republicanos ven al partido contrario como una amenaza mundial. Es decir, se ha abierto tal brecha que esta es una elección donde yo creo que roguemos para que la sangre no llegue al río y que las cosas marchen, pues no termine este cuento como la República Bananera que ha sido durante toda la campaña, donde no ha habido propuestas, sino un descrédito del uno al otro. Pero fíjate, Fernando y José Luis, que Estados Unidos ha tenido grandes ciclos de división. A final del siglo XIX, un candidato, creo que fue republicano, ganó por un voto electoral y perdió el voto popular y fue presidente de los Estados Unidos. Ya ha pasado que se ha dado esta polarización. Bueno, el mismo Donald Trump. Que ya ha habido otros Donald Trump. O sea, ya ha habido millonarios que han llegado al poder, el big money de principios de los años 1900, con Warren Harding. O sea, Estados Unidos ha vivido estos ciclos ya antes. Lo que pasa es que estas revoluciones conservadoras o revoluciones liberales son parte de esos ciclos que se están dando, y la radicalización del partido republicano ha sido posterior a la del partido demócrata. Pero seamos honestos también, hay un establishment económico que no va a permitir que Estados Unidos socialista ni parecido. Sobre todo porque China se ha convertido en el baluarte del capitalismo mundial. Entonces, ¿qué va a pasar en un estado sobreproteccionista, como dicen los republicanos que serían los demócratas? ¿Se van a ir a China o se van a ir a otros territorios donde tengan mayores ventajas? Eso
Facebook en 10 minutos se va si la situación donde se encuentra ahora mismo no le es favorable. Eso es Pero así. es que hay una diferencia tan radical en el plano económico, y lo conversaba yo con el ingeniero Blandón esta semana. Si uno lee los planes de gobierno, el plan de gobierno de Trump básicamente está apostando, uno, pues a la industria petrolera, a industrias contaminantes, sobre todo el carbón que ha resucitado en los Estados Unidos. Y si uno lee el plan demócrata y sobre todo quienes están financiando a Joe Biden, parece la lista del directorio telefónico de Silicon Valley. Pues inteligencia artificial, una cuarta revolución industrial, todo esto, pues un poco llevando la agenda de lo que va a ser el Foro Económico Mundial del próximo año. Pero a lo que voy es decir, ambas son grandes industrias que de ganar el uno del otro quedarían sin contrapeso. Tú sabes lo que es dejar a todas estas empresas manejando inteligencia artificial sin un contrapeso grande del gobierno. Esa gente metiéndose en nuestra identidad más profunda, o dejar a estas industrias contaminantes sin ningún tipo de contrapeso, lo que va a significar. Eso es lo importante de estas elecciones. Eso se está jugando el próximo martes y de esa forma se va a afectar la vida de todos nosotros. Correcto. La agenda no es qué tan racista es uno del otro. La agenda no es qué tan radical es el uno con el otro. La agenda es si se hace fracking o no. Sí. La agenda es si se produce carbón o no. O sea, aquí estamos hablando de las big companies que están buscando resurgir porque, mira, las tecnológicas se van a plegar al que gane. Eso es así porque ya están globalizadas. Sus problemas no solamente son con Estados Unidos, son con la Unión Europea, son con los chinos. Pero estas compañías que les ha ido bien en un gobierno republicano, el fracking, están peleando contra el viejo modelo, que es el que está acostumbrado a poner las reglas con los demócratas. Ahora, ¿está eso dentro de una agenda socialista? Por supuesto que no. ¿Está dentro de una agenda liberal norteamericana? Por supuesto que no. Joe Biden piensa como Kamala Harris, ni cerquita. Ni cerca. Joe Biden piensa como Obama, tampoco. Lo que hay es un grupo de intereses detrás. Michael Bloomberg, que ni siquiera es demócrata, le ha puesto $15 millones en la última etapa, en los últimos 4 días, 5 días de campaña, este viernes. Le ha puesto $15 millones para que se los gaste en redes sociales la campaña de Joe Biden. Te das cuenta de que hay grandes intereses mediáticos, económicos. Mira, eso que nosotros vemos en Panamá, de esos intereses que se ponen detrás de los periódicos, de emisoras, de televisoras, a buscar problemas. Esa es la agenda que hay ahora mismo en el mundo, donde donde gobiernos de gente maleable, pues sencillamente hacen lo que les dicen este primer grupo de gente que detrás tiene otras personas. Puede parecer una idea muy cercana a la conspiración, pero miren a su alrededor. Yo no sé, yo imagino que ustedes juegan ajedrez, pero el que no sabe ajedrez se lo voy a explicar en 2 segundos. Usted mira todo el tablero, antes de mover ficha, lo vuelve a mirar, mueve ficha y vuelve a mirar el tablero. Así se juega ajedrez. Bueno, lo mismo se hace con la geopolítica. Antes de hacer cualquier análisis hay que ver todo el tablero. El tablero lo que dice es que aquí hay una verdadera batalla entre una Arabia Saudita y un Medio Oriente que están apostando al gas licuado y un Estados Unidos que tiene reservas de sobra y que no le falta lo que está haciendo el Medio Oriente o Venezuela o el que sea, sí. Y está apostando al fracking por eso. Donde se pare la producción de fracking, comienza el Medio Oriente a ser importante, comienza a ser Venezuela a ser importante. Y es la razón por la cual Venezuela no espera, no se va a pasar, porque no es una urgencia liberar esos recursos de este régimen que tiene Venezuela. No es una urgencia que cambie el régimen de los saudíes en Arabia Saudita. Ojo, porque todo eso que estamos hablando, Memo, por ejemplo, el Foro Económico Mundial 2021, esta organización de ricos donde se manejan las políticas mundiales, Klaus Martin Schwab, ese profesor alemán de economía, lo ha titulado El Gran Reinicio y va a basarse en una gran revolución, en la cuarta revolución industrial, donde pareciera que los latinoamericanos nos quedan nada más sentarnos en la grada a ver cómo juegan en el mundo
los mayores y nosotros pues seguir pues siguiendo tratándonos como niños porque estamos fuera de cualquier discusión de este tipo. A ver, es importante que separar dos cosas. Hay una teoría de la conspiración donde está George Soros y la teoría... Sí, lo de Illuminati y eso es cuento de camino. Eso es, claro, eso es una historia ahí medio rara. Es verdad que George Soros tiene una fundación que trata, como casi todas las personas con mucho dinero, que tratan de influir en políticas públicas en diferentes países. Pero lo que sí hay detrás de todo esto es un cambio radical en el paradigma mundial. Y lo que vemos es una lucha de ver quién se queda con la mayor parte del pastel. ¿Por qué, Fernando? Por la misma razón por la que muchísimos panameños estudiamos sistemas en los años 90, porque cambió, ya no se usa máquina de escribir, ahora estamos en la era de Internet. Y en unos años yo voy a poder estar virtualmente, no, en unos años no, ya hay estudios de televisión donde la gente va virtualmente y habla uno al lado del otro. O sea, los cambios se están dando tan rápido que muchos han decidido que este es el momento. Mira, hace unos días murió el CEO de Samsung, que estuvo un montón de años en coma. Samsung va a dar cambio revolucionario con el 5G, ahora con la nueva generación. Eso le va a dar a Corea del Sur un poder importantísimo en la región. Y Corea del Sur es aliado de Japón contra China. Entonces, China tampoco puede abrirse muchos frentes. Entonces, cuando tú ves este tema geopolítico, suma lo que está pasando en Francia, donde están degollando a los franceses, te das cuenta de que sí hay una agenda, porque no es verdad que hay una pandemia rara que nadie entiende cómo aparece y desaparece, y tenemos este tema de un terrorismo que también aparece y desaparece. Estas cosas no son gratuitas. Entonces, ojo con esto, porque una cosa es la teoría de los locos y otra cosa es la realidad, donde, como tú acabas de decir, nosotros estamos sentados mirando las estrellas. En Panamá nosotros tenemos que analizar lo que está sucediendo, y yo estoy de acuerdo con el ingeniero Blandón, que lo ha dicho varias veces, porque nosotros somos un jugador importante en este juego, sí. Y si nos quedamos mucho tiempo sentados, nos van a quitar de la silla, ¿no? O sea, no es que no nos van a preguntar, nos van a quitar de la silla. Entonces tenemos que participar de ese rejuego que se está dando ahora mismo. Estas elecciones de Estados Unidos sí son importantes, porque Kamala Harris, la candidata a vicepresidente de Donald Trump, de Joe Biden, no va a ser la candidata impecto de Joe Biden. Va a haber una gran cantidad de gente, en caso de que Joe Biden no esté, que le va a combatir ese liderazgo. O sea que lo que viene, si gana Joe Biden, es una pelea interna dentro del Partido Demócrata. Pero bueno, quiero dejar esto para después del cambio, porque, es decir, se radicalizará aún más. Gane Donald Trump o gane Joe Biden, ambos partidos, los dos grandes partidos de los Estados Unidos. Este incidente en Niza, además Chile entra en un callejón sin salida, bueno, se metieron ellos solos en un callejón sin salida, en una constituyente donde cualquier cosa puede pasar. Después de eso, después del cambio, hablamos de eso. Vemos. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 1 de noviembre. Felices fiestas patrias a todos, José Luis. Sí, Fernando, y antes de irnos a la pausa, Memo hablaba sobre los ataques terroristas, y voy a aprovechar en esta ocasión porque el candidato presidencial, John Biden, al parecer se está pasando estos últimos días ya rumbo a esas elecciones, atacando al candidato presidencial y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con los ataques racistas que se han registrado en los Estados Unidos, principalmente este último en Filadelfia, donde entonces Donald Trump ha cambiado un poco la dinámica y le promete a los hispanos que le va a dar trabajos por 4 años. Es importante esto para ganar la popularidad, Memo, del presidente Donald Trump, conociendo cómo son los votos en los Estados Unidos. Bueno, es que no hay una elección, hay 50 elecciones. Claro. Y en cada sitio la elección es diferente. En el caso de los latinos,
los latinos de Arizona, de Nuevo México, de California, de Oregon, no son los mismos latinos de Texas, de Luisiana y muchísimo menos de la Florida o de Washington, D.C. Y ahí es donde está el tema. ¿A quién te enfocas? En el caso de la Florida, la cosa está peleada porque los venezolanos se dividieron. Sí. Que ese es parte del problema, porque muchos se desencantaron con Donald Trump al no invadir, esta es la palabra correcta, invadir Venezuela. Y ese es un tema. En el otro lado están los migrantes mexicanos y centroamericanos, pues en la cual Donald Trump ha tenido una política muy dura, que es curioso, porque más dura fue la política de Barack Obama, de la cual se habla o no se habla casi en los medios de comunicación de Estados Unidos, que están en su gran mayoría completamente escorados hacia la campaña de Joe Biden, lo cual le ha dado un buen rédito, porque hay que decir que muchísimos de los escándalos que en otra época, con medios de comunicación un poco más centrados, habrían acabado con su candidatura. Claro. Y eso no ha sucedido porque hay un verdadero apagón informativo. No podría decir que de lado y lado, porque del lado de Donald Trump están medios alternativos, Fox News y algún periódico, pero del lado de Biden está todo el poder mediático de Estados Unidos. Pero hay una cosa, Memo, que a donde voy, porque lo bueno de las políticas o de la política estadounidense es que esa es como si fuera un espejo donde vamos a mirar hacia dónde van a ser las estrategias políticas en el resto del mundo. Hay un número que a mí me alarmó mucho, y es que estas elecciones van a costar 14.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, el presupuesto general del Estado que vamos a tener los panameños en el año 2021 es de 24.000 y sencillo de millones de dólares. Es decir, 14.000 millones de dólares, ¿realmente son sostenibles estos costos a largo plazo? Nos está saliendo demasiado caro la democracia, por no decir el ejemplo local de los maravillosos subsidios electorales y el presupuesto del Tribunal Electoral, que hacia allá va. Bueno, ese es un tema que hay que también deshilachar un poquito. Recordemos que durante este proceso electoral del 3 de noviembre, en todos los estados hay elecciones para presidente, para congresistas, algunos de senadores, algunos de gobernadores, algunos de sheriff, de jueces, de fiscales. Sí. Bueno, hay una enorme cantidad y cuando tú haces entonces la sumatoria te da ese número que es el costo de la democracia, Fernando y José Luis. Esa es la verdad. Hablabas del presupuesto de la nación. De ese presupuesto de 24.000 millones, solo 7.000 millones son de inversión. O sea que en las elecciones de Estados Unidos se gasta más de lo que en Panamá se va a invertir en obras en todo el año 2021. Así de pesado es el tema del costo de la democracia. Y si no es efectivo, es un costo demasiado alto. Por eso es que tener gobiernos y partidos políticos poco eficientes pesa en la sociedad, porque no lo ves reflejado. En Estados Unidos, estas elecciones te dan un gobernador, te dan una cámara legislativa por estado, y tú puedes acceder a ello. O sea, es muy común escuchar, y creo que lo han visto hasta en las películas, que los congresistas pues reciben mucho feedback de sus electores. A nadie se le ocurre dar un voto a lo loco, ¿sí? En su circunscripción electoral, pues no tiene el respaldo popular. Lo más seguro es que más nunca salga. Y ya pasó con buena parte del Senado de Jimmy Carter cuando aprobaron el Tratado del Canal de Panamá, Torrijos Carter, que no se reeligieron porque buena parte del sector más radical de ese entonces se opuso sobre todo al cierre de bases en Panamá. Claro. Y ahí tú te das cuenta de las situaciones. Bueno, pero la enmienda de Concini es eso. Pues el pulso sí, claro, del hombre del Congreso estadounidense, porque acuérdate que la enmienda Concini se mete en el Congreso, no en el Senado. Es decir, los 500 y pico de senadores dicen vamos a salvar por lo menos la cara nuestra y saltando, pues metiendo esa enmienda al Tratado del Canal. Lo que yo quiero decirte, Memo, o lo que quiero también llevarlo a discusión entre nosotros tres y los televidentes es realmente, y tú hablabas de políticos poco efectivos, es decir, antes, siendo tú un
demócrata conservador, se puede decir que eras un republicano liberal. El punto de encuentro de los dos partidos estaba muy claro, o había un punto donde no estaba claro qué era una cosa y qué era la otra. Ahora no. El pozo que hay en el medio de los partidos es cada vez más ancho. Es decir, cada vez menos candidatos o menos senadores o congresistas demócratas votan propuestas cuando el presidente es republicano y menos republicanos cuando el presidente es demócrata. Es decir, nos estamos quedando sin centro. Es lo que quiero resaltar en todo esto. Bueno, precisamente, ya que hablabas de esto del conservadurismo extremo, la base del actual conservadurismo norteamericano está en Arizona, con el senador Goldwater, pues, que fue candidato contra Nixon. No, contra Kennedy. Contra Johnson en el 64, Barry Goldwater. Barry Goldwater, contra Johnson. Y fue 2 veces candidato, pero sí. él fue senador cualquier cantidad de años. De hecho, fue el antecesor de John McCain. Y me voy a detener ahí en John McCain. Si John McCain se pasaba para el bando demócrata, no era descabellado, a pesar de que era un republicano conservador de esa ala. En este momento, los republicanos no se pasan al Partido Demócrata, se pasan al Partido Libertario en el mejor de los casos, para no decirte que se radicalizan aún más. Y los demócratas no se pasan al Partido Republicano, se pasan al Partido Verde. Ahí te das cuenta que hay un abismo, pero que tiene un colchón. ¿Y por qué? Porque la radicalización es cada vez más extrema. O sea, yo te hablaba de polarización en el pasado. En este momento estamos hablando de radicalismos. ¿Por qué? José Luis hablaba del grupo negro, por ejemplo. En el caso, buena parte de la derrota de Hillary Clinton tiene que ver con que el caucus negro, que le llaman, no fue a votar. Cosa que sí hizo con Bill Clinton, y que entre eso y Ross Perot le dieron 2 veces la victoria a Bill Clinton. Eso no pasó con Hillary, y todo parecía indicar que no iba a pasar con cualquier candidato demócrata hasta que Joe Biden le cae del cielo el COVID-19. Sí. Y todavía, al día de hoy, estamos preguntándonos si puede ganar o no. Con la situación como lo manejó Trump, debió perder 3-1 esta elección. Pero todavía estamos viendo, yo les voy a decir algo, yo tengo mucho tiempo haciendo campañas electorales, hace un rato que no las hago, pero una cosa que yo he aprendido, de las pocas que uno va aprendiendo en el camino, es que cuando una persona va perdiendo, y eso pasa en Panamá, pasa en cualquier país que no sea China o Cuba, cuando un candidato va perdiendo, tú ves en sus concentraciones cada vez menos gente, cada vez menos entusiasmo, le cuesta más al candidato movilizar a la gente. Le pasó a Nito Cortizo, para ser más claro. Si usted ve fotos del cierre de campaña de Nito, se da cuenta que fue un fracaso. Y si las elecciones son una semana después, Nito Cortizo pierde las elecciones porque se estaba cayendo la campaña. En cambio, ustedes ven los rallies de Donald Trump, que durante este fin de semana tiene 11 presentaciones en diferentes puntos de los Estados Unidos, un señor de 74 años, te das cuenta de que va muchísima más gente de la que se esperaba. Entonces, para ser una persona que está a punto de perder unas elecciones, sí, hay mucho entusiasmo y puede que pierda la elección, pero eso también lo que te dice es que hay un grupo de norteamericanos que está dispuesto a defender su segunda enmienda y sus valores, además de los negocios estos de los que estamos hablando, del fracking y otro. Y del otro lado lo mismo, hay un grupo que está dispuesto a acabar con todo eso y acabarlo en el sentido de que ellos creen que eso es lo bueno. Aunque eso es lo que se está hablando en esta elección. Aunque Memo, también el presidente Donald Trump ha dicho, tú lo has mencionado, que se ve con entusiasmo. Sin embargo, él habla de un posible fraude si él llegase a perder. No, y lo van a hacer siempre. Y créeme que si gana Trump por 2 votos, Biden no va a reconocer nada y se va a ir con un batallón de abogados estado por estado. Memo, ¿a dónde quedó esa hidalguía de Al Gore o de Richard Nixon? Con todo lo que se habla de Richard Nixon pierde por menos de 100,000 votos contra John Kennedy, y en una elección donde siempre se ha insistido con un fraude en Chicago por la relación esa pues extraña que había entre la mafia, líderes mafiosos con la familia Kennedy. Es decir, ambos aceptaron la derrota y punto. Es decir, ¿cómo vamos a estar hablando de fraude cuando ya han votado? Podemos llegar al martes ya con cerca de 100 millones de personas acá adelantado su voto.
Bueno, la situación es mucho peor de lo que parece. Podríamos llegar al 17 de noviembre sin tener un resultado. ¿Por qué? Sí. Porque ha votado tanta gente por correo y la legislación de cada estado le da un término para contar esos votos por correo, que al final hay estados que tienen como deadline el 17 de noviembre. O sea, en 2 semanas es probable que nosotros no sepamos quién ganó si la cosa está muy cerrada. Esa es la realidad y es legal todo. O sea, no estamos hablando de un posible fraude ni nada por el estilo. Y esto también hay que reconocerlo, es parte del COVID-19, que muchísima gente, sobre todo del bando demócrata, ha preferido mandar su voto por correo. Pero vemos que también Donald Trump ha pedido a su gente salir a votar antes para evitar largas filas el 3 de noviembre claro. Y que, pues, por este tema de las restricciones, muchísima gente se quede por fuera de votar. O sea, estamos viendo que cómo el coronavirus ha modificado los esquemas, las estrategias que se están utilizando para movilizar el voto en Estados Unidos. Y ojo con lo que estoy diciendo. En Estados Unidos no es como en Panamá, que tú contratas 100 buses y montes un montón de gente y les pagas la comida y le das un saldo a la gente. En Estados Unidos tú sales de tu casa y todo lo que tú hagas hasta llegar al centro de votación y regresar, cada vez que tú vas a un rally de un candidato, llegas y regresas, eso lo pagas tú todo. Y normalmente es muy caro. Vemos dos idiosincrasias completamente diferentes. Hay una conciencia ciudadana en Estados Unidos que se la están jugando, que se está jugando la defensa a través de la utilización de armas, que se están jugando el tipo de industria que quieren tener en los estados. No hay tantas empresas tecnológicas regadas por Estados Unidos. La verdad es que cuando tú revisas estado por estado te das cuenta que la mayor parte de las industrias que hay son industrias de recursos primarios, salvo los estados de las costas, que son los que tienen el verdadero peso, tanto bursátil como tecnológico. El resto de los Estados Unidos está compuesto por trabajadores y gente que se siente traicionada por un bando y por otro. Ahora hay que ver, pues, a quién le creen más. Esa es la gran incógnita que hay ahora mismo. Porque hay algo que hemos perdido de vista. Hay algo que hemos perdido de vista, Memo y José, porque, es decir, hoy nos sentamos a ver, bueno, qué repercusiones, ya no solamente la política en Estados Unidos, la radicalización de la política en Estados Unidos, sino lo que hicieron los chilenos hace una semana. Y, bueno, no es casual que haya aparecido ahora un foro social de Colón en Panamá. Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? La izquierda enseñando los dientes, hay espacio para que, pues, ese milagro chileno, pues, toque de nuevo la Pachamama y volvamos, pues, a recordar que estamos en América Latina, que lo mismo eso ocurre en Panamá. Qué bueno que planteas el tema, Fernando, y eso me permite explicar un poco la situación de Chile. Lo que se votó este domingo pasado no fue que el cambio constitucional, sino la posibilidad de hacer un cambio constitucional y la metodología de hacer ese cambio constitucional. Ahora va a haber una elección de constituyentes y ahí, a partir de ahí, se va a crear entonces una nueva Carta Magna que tiene que ir a otra elección. En ese interín pueden pasar 100 cosas. Recordemos algo, tanto la derecha chilena como la izquierda chilena están atomizadas como nunca antes había sucedido. Y el Partido Comunista, yo podría decir que está incluso más fuerte ahora que en la época de señor Allende. Wow. Así de radical es la situación. No voy a entrar en el detalle de si tienen ayuda exterior o no, porque creo que hay cosas evidentes. Pero lo que sí te tengo que decir es que esto es como un sombrero de mago. Aquí puede salir cualquier tipo de conejo, porque en realidad no hay las reglas. Lo que se hizo en Chile fue entregar un pad de notas en blanco y decir escriban. Y después cuando lo tengan listo me avisan y ahí lo aprobamos. Entonces lo que puede terminar pasando es que mucha gente que dijo sí ahora termine pidiendo el no para no tener una constitución porque sus constituyentes fueron permeados por algún tipo de mensaje externo. Eso va a pasar y me temo que la medicina en Chile puede ser peor que la enfermedad. Bueno, voy a información comercial porque
quiero seguir ahondando en el tema chileno. Además, hoy Alonso Correa nos trae, es decir, ¿cómo ha hecho Trump pues para alinear a todos los medios en contra? Pues yo creo que nunca había sido tan evidente pues ese odio hacia un candidato presidencial, bueno, a un presidente en funciones y en una elección donde todos los medios se hayan ido a topar un bando. Todo eso después del cambio. Estamos de vuelta con Entre Líneas y la semana pasada hablábamos del papel que juegan las redes sociales al momento de las elecciones. Sin embargo, también eso es aprovechado por muchas personas para mostrar si odia o no a un candidato presidencial. Y eso es lo que nos vas a hablar, Alonso Correa, el día de hoy. También el papel que juegan algunos medios de comunicación en las elecciones. Alonso, buenos días. Buenos días, José. Gracias y feliz domingo a todos. No podemos dudar que Donald Trump es un fenómeno sociológico porque puede ser el primer presidente en dividir el país en dos facciones completamente distintas y completamente radicalizadas. Pero la pregunta es, ¿por qué se crea esto? ¿Por qué se crea este odio, como dijiste, José, hacia Donald Trump? ¿Es por su arrogancia en sus reuniones públicas? ¿Es por la mala prensa que lleva acarreando desde su postulación en 2016? ¿O es por sus comentarios desatinados acerca de minorías y de los inmigrantes? Tal vez sea una mezcla de todas. Pero, ¿por qué Donald Trump en específico? Porque ha sido el primer presidente en llegar a la presidencia de los Estados Unidos con las redes sociales, utilizando las redes sociales de manera puramente política. Barack Obama utilizó las redes sociales durante sus candidaturas y presidencia, pero las redes sociales estaban en sus primeros años de vida y no estaban tan dentro y enmarañadas en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. A esto se le suma el gran peso político y mediático que lleva Donald Trump encima. El escrutinio que lleva es muy grande y es desde los medios, desde las grandes cadenas televisivas hasta los grandes periódicos y los ciudadanos comunes. O sea, algo nunca antes visto y algo que tal vez sea un precedente para un futuro en donde los gabinetes tengan que estar malabareando las responsabilidades sociales y políticas que se crean al tener que estar frente a las cámaras y en las redes sociales. Pero así como Donald Trump genera odio en las redes sociales, Donald Trump también genera muchísimo apoyo. Un apoyo que se crea en las redes sociales a la gente que son afines a Donald Trump, hacen que sus redes sociales sean una órbita de apoyo y de manifestación positiva hacia Donald Trump. Esto, sin duda, va a tener un peso muy grande en las próximas elecciones de este martes que están a la vuelta de la esquina. Estas elecciones son el precedente de la política futura. Vamos a ver que de ahora en adelante los candidatos ya no van a ganar por mítines ni por discursos, sino por Twitter y por Instagram, por cuántos tweets buenos hacia alguna causa o cómo se manejan en las redes sociales. Donald Trump, si gana, va a ser el precedente de unas redes sociales inundadas en política mala prensa, en política negra y en ataques personales hacia los otros candidatos. Pero todo esto se decidirá el próximo martes. Regresamos contigo, José. Gracias, Alonso, por esos detalles. Y Guillermo, hablaba Alonso de una posible división en el país de ganar Donald Trump. Sin embargo, vemos que ese odio, esa diferencia, se han visto en algunos medios de comunicación contra el presidente Donald Trump. Sí, escuchaba atentamente lo que decía y veíamos lo que decía Alonso muy bien. Y yo, además del tema del odio, sumaría también los intereses, que son muchos. Y bueno, mira, esta semana se cumplió el 50 aniversario de lo que hoy conocemos como Internet, que ha venido en diferentes fases y lo que hoy conocemos como World Wide Web, nada más que tiene unos cuantos años. Lo que sigue es la utilización del streaming
como herramienta principal de campañas electorales. Y eso lo demostró, por ejemplo, la campaña de Donald Trump con su canal de televisión, un canal que le ha estado dando seguimiento a todos los rallies, a todas las actividades durante el año y medio, que han estado en una campaña permanente. En cambio, el Partido Demócrata se ha tenido que ir montando en todos estos instrumentos, pero no se crean que no es que no saben, es que sus candidatos no estaban preparados. Ahora, pues cada uno de los candidatos se va a dar cuenta que lo tiene que hacer. Por ejemplo, el caso de la famosa Ocasio-Cortez, una muchacha que todavía le falta mucho bagaje en el tema político, ella lo sabe, pero está construyendo una cercanía con sus votantes, más allá de la ideología, que es de una extrema izquierda de pensarlo, está construyendo una familiaridad con sus votantes interesantes. Y ojo, ella no se pierde un programa de radio en Nueva York, no se pierde una entrevista de televisión, entiende que los medios de comunicación ahora son transversales y que así como está la radio, están los periódicos digitales y está la televisión, también están los medios de comunicación en línea, porque ya de nada sirve poner una fotito por ahí y un video por ahí. Tienes que hablar en línea, tienes que hacerlo en directo para captar la atención de la gente. Eso es lo que viene. Entonces, hay dos extremos. Está la utilización de dineros procedentes de narcotráfico, terrorismo y de intereses creados para modificar leyes, y está también la utilización para fines oscuros, como decía Alonso, de esta nueva herramienta que no tiene ningún tipo de censura ni control, y que la única censura y control la tenemos nosotros, y hemos demostrado los ciudadanos de este planeta que somos incapaces de filtrar información, sobre todo si tiene un aspecto morboso. Entonces lo más seguro es que mientras más rápido pueda circular una información y menos pueda ser desmentida, esa es la que va a tener más éxito en el futuro. Pero hay algo que, Memo, que hay ciertas casualidades que tal vez no estemos tomando en cuenta. Es decir, lo de Chile se da en el país que queríamos económicamente más estable y más próspero de América Latina. Esta muchacha Ocasio-Cortez, nace en la capital mundial de las finanzas y del capitalismo. Es decir, ¿qué está pasando? Que pues, estos países o estos sitios que uno piensa que son la prosperidad hecha en el común de la gente, se están yendo hacia la izquierda y hacia una izquierda radical. La prosperidad, Fernando. Esa es la verdad, la prosperidad. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado, si a ti te va bien, tú mandas a tus hijos al extranjero y se quedan allá, si no encuentran nada en el país. Te voy a dar el mejor ejemplo, Argentina. Los mejores argentinos, las mejores mentes de Argentina no viven en Argentina. Los capitales, los grandes capitales argentinos no están en Argentina. Te doy otro caso, Venezuela. ¿Cuándo se fueron los Cisneros de Venezuela? Se fueron antes de Chávez. Te das cuenta de que el éxito de la globalización ha hecho que muchísimas personas lleguen a la conclusión de que pues donde están es muy chico. ¿Y qué va creando esto? Pues va creando lo que en política se le llama pues el resto, ¿no? Y eso lo que significa es que muchos países se están quedando sin una capacidad pensante importante, sin desarrollo, sin investigación, y estamos volviendo a las épocas en que los países sirven es para materias primas. En este caso ya no van a ser solamente madera y carbón, sino también van a ser personas en las cuales tú las extraes y te las llevas. Y te vas a dar cuenta de aquí de Panamá cómo hay un pequeño grupo de estudiantes de secundaria y de primaria que tienen una educación tan buena como los mejores colegios de Inglaterra. Y esa gente se va al exterior a estudiar. Pregunta cuántos regresan a Panamá. Claro. Y cada vez te vas a dar cuenta que cada vez hay más cerebros, personas brillantes panameñas triunfando no en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Eso es lo que ha pasado en Chile, eso es lo que ha pasado en Argentina, en Ecuador y en muchas partes del mundo. Entonces, lamentablemente, esta movilidad que se está dando por la velocidad del éxito de unos pocos está dejando en tierra en cada uno de los países
estos elementos radicalizados que en muchas ocasiones son gente que viven en familias que han estado pues muy sentidas con sus gobiernos y con sus políticos y crean alternativas de gente que normalmente está en la lumpen, que normalmente no está estudiada y que pues se matriculan en el populismo para llegar fácilmente a los puestos de elección. Y esto es a la izquierda y a la derecha. Memo, viendo todo lo que está sucediendo en Venezuela, en Chile, en Bolivia, Panamá tiene que fijarse en esos modelos, principalmente en este mes de noviembre que va a iniciar un gran diálogo nacional. Por supuesto. Mira, Costa Rica tiene 20 años, está jugando con fuego. 20 años. Costa Rica estuvo a punto el año 2008 de rechazar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y yo te puedo decir que ya el gobierno panameño de entonces tenía conversaciones con buena parte de las multinacionales de Costa Rica para venirse más a Panamá. Era decir que había perdido el referéndum y venirse. Y pasó a medias, no fue que no pasó. Sí. Lo mismo pasa en Colombia. Colombia se ha convertido en un sitio gracias a la descentralización, donde muchísimas organizaciones empresariales muy grandes han estado poniendo sus negocios. Pero en el momento que la izquierda radical pase del nivel municipal que se encuentra ahora a un nivel nacional en serio, no, ahí se van, adiós. Ahí está Vietnam esperando los hilados, con mucha gente muy estudiada. Es que recordemos también, José Luis y Fernando, que el mundo incluye otros países, Asia, África, y ahí hay gente muy preparada que está esperando a que nosotros nos sigamos equivocando para entrar en una fase de desarrollo. Ojo con África, porque se ha convertido en el sitio de grandes inversiones chinas, que por cierto, alguien me tiene todavía que explicar cuánto ha invertido China en Panamá, porque ese negocio como que no nos ha salido muy bien. Así es. Pero viendo lo de Asia, ojo con eso, porque nosotros estamos esperando a que alguien nos salve, y en realidad los asiáticos que han tenido muy poco con el COVID-19, les está yendo bien y nos van a robar el mando. Bueno, Memo, como siempre, gracias. Bueno, felices fiestas patrias a ti y a todos nuestros televidentes, José. Igual, una semana irregular donde pues ese feriado del 4 y esa mitad de jornada de mañana 2 pues marcará la tónica. Y ver cómo es el comportamiento de los panameños y que no haya un rebrote nuevamente para que nos encierren. No, no es lo que queremos y demos el ejemplo como panameños. Así es. Yo les invito, bueno, este programa se retransmite por KW Continente. Esta semana vamos a tener programas especiales a los que les invito a que vean de historia y de diferentes temas. A todos, gracias por su audiencia y nos vemos aquí en Next.